Lizarzaburu. Lizarzaburu, presente. Congresista Juárez Gallegos. Presente. Congresista López Ureña. Congresista Torres Salinas. Congresista Acuña Peralta. Presente. Congresista Luna Gálvez. Congresista Montoya Manrique. Presente. Congresista Herrera Medina. Congresista Bazán Narro. Bazán Narro, presente. Contamos con el quórum de reglamento, señora presidenta. Presidenta, Torres Salinas, por favor, consignar mi asistencia. Consignado, congresista. Contando con el quórum correspondiente, iniciamos la quinta sesión extraordinaria de la comisión. Orden del día. Se encuentra programado en orden del día de la presente sesión 2 sustentaciones y 2 dictamen de inhibición. Como primer punto, tenemos la sustentación del proyecto de ley 1045-2021-CR, que propone crear el Fondo de Fortalecimiento Productivo Institucional de las Comunidades Campesinas y Nativas, con el 10% del canon sobre canon, regalías, rentas aduaneras y participación de las fuentes determinadas del presupuesto público. Se encuentra en la sala el congresista Freddy Ronald Díaz Monago, autor de la propuesta, a quien le damos la bienvenida y lo dejamos en el uso de la palabra. Señor congresista, puede dar inicio. Muchísimas gracias, señora presidenta, y saludar también de manera especial a todos los integrantes de esta importantísima Comisión de Economía. El día de hoy cabe la oportunidad para sustentar el proyecto de ley número 1045-2021-CR, que está referido básicamente a la creación de un fondo de fortalecimiento productivo e institucional de las comunidades campesinas y nativas, que implique el 10% del canon, sobre canon, regalías, rentas aduaneras y participaciones de las fuentes determinadas del presupuesto público. Artículo 1. ¿Qué es el objeto de la ley? El objeto es crear un fondo de fortalecimiento productivo e institucional de las comunidades campesinas y nativas en cada jurisdicción distrital, provincial y también departamental, con la finalidad de financiar proyectos productivos, agropecuarios y de fortalecimiento institucional. Básicamente en este punto, como el nombre mismo lo indica, nuestras comunidades son organizaciones que se rigen por cierta administración de personas que hacen uso del territorio, pero que finalmente también es como si fuera una forma de gobierno. Tienen una junta directiva, pero que pocas veces de parte del gobierno tiene un presupuesto, tiene una asignación de manera directa. Con esto planteamos de que ese fondo que se crea de 10% vaya de manera directa a las comunidades para que esas comunidades puedan administrarlo y sobre todo ejecutarlas en proyectos productivos y sobre todo en fortalecimiento institucional. Tienen su local comunal, pero que muchas veces no tienen una computadora, no tienen una impresora y a veces ni siquiera tienen sillas. Pero ellos se reúnen permanentemente y es a ese punto donde tendríamos que incidir para que puedan hacer ese tipo de proyectos y que puedan mejorar su organización. Lo más importante en esto es que vayamos a incidir en proyectos que la comunidad pueda determinar, la comunidad pueda elegir y sobre todo pueda priorizar para su ejecución, pero sobre todo proyectos productivos principalmente. El artículo 2 de la fuente de financiamiento, este fondo tiene como fuente de financiamiento el 10% de los recursos del canon, sobre canon, regalías, rentas aduaneras y participaciones de la fuente de financiamiento de recursos determinados de cada municipalidad provincial o distrital y del gobierno regional. Y el 10%, si hablamos del presupuesto nacional, estaríamos hablando un poco más de 12 mil millones de soles, que iría básicamente a las comunidades nativas, a las comunidades campesinas, que también son parte del gobierno, pero que muchas veces han sido excluidos, y de esta forma estaríamos atendiéndonos.
El artículo 3 de la administración, ejecución y la supervisión. Si bien como unidades ejecutoras tenemos el gobierno central, el gobierno regional, los gobiernos locales, tanto distritos y provincias, las comunidades no son unidades ejecutoras. Y la única forma de que el presupuesto pueda llegar a las comunidades es creando un núcleo ejecutor. Este núcleo ejecutor implica que la comunidad se organiza y el gobierno local o regional le crea una cuenta en el banco y es esa cuenta la que administra la comunidad, pero para la ejecución de sus proyectos. Básicamente, esta forma de trabajo de núcleos ejecutores ya funcionó y funciona. Y con esto lo que requerimos también es que podamos a las comunidades incluir a que sean parte de la ejecución, sean parte del gobierno y que sientan que su gobierno los está atendiendo. Asimismo, precisar que son en estas comunidades nativas, en estas comunidades campesinas, donde se encuentra el recurso natural que se explota, que viene como renta del producto del tema del canon. Y es ese recurso que a veces ellos sienten que le llega a la empresa privada, que le llega al Estado, pero a veces sienten que no les llega a la comunidad. Con esta forma estaríamos cambiando esa forma de visión, esa forma de percepción, cuando ellos puedan administrar estos recursos. Artículo 4 del caso de los distritos metropolitanos, si bien es cierto, reciben también este tipo de recursos, pero en este caso estaría predominantemente en las zonas urbanas. El mismo Fondo de Fortalecimiento Productivo e Institucional se destinará al financiamiento de proyectos productivos, como no son comunidades, sino proyectos productivos agroindustriales y de fortalecimiento institucional de las asociaciones urbanas y otras organizaciones reconocidas legalmente. En números, vayamos a ver en resumen cuánto representaría, digamos, el presupuesto en el tema de canon. A nivel nacional, si hablamos del 10%, es más de 12.000 millones, que representaría a nivel de 10%, es el total, pero el 10% estaríamos hablando de un poco más de 1.000 millones de soles. 1.000 millones de soles que estaría yendo de manera directa a las comunidades campesinas, nativas, organizaciones, porque también hay brecha de salud, de educación, de transporte, pero sobre todo productivos, que es en estos últimos años que el gobierno no ha invertido. Y de esta forma estaríamos dándole también a las comunidades la prioridad que siempre se debió haberlo dado, pero ahora con mayor importancia. Es eso, señora presidenta, señores miembros de la comisión, este dictamen favorable que esperamos pueda salir el día de hoy, lo agradecerán miles y miles de personas y más de 9.000 comunidades campesinas y nativas que tenemos en nuestro país. Muchísimas gracias, esperando su votación a favor. Muchas gracias, congresista. Finalizada la sustentación, si alguno de los señores congresistas quisiera hacer uso de la palabra, lo pueden hacer en este momento. Sí, la palabra, presidenta. Tiene el uso de la palabra la congresista Rosángela Barbarán. ¿No? Pasión Dávila. Gracias, presidenta. Sí, había levantado la mano por... Bueno, muy buenos días, presidenta, colegas, por su intermedio saludar a todos los peruanos que están expectantes de la labor que viene realizando no solo la Comisión, sino el Congreso de la República. En primer lugar, justamente agradecer propuestas como la del congresista Freddy Díaz, porque de alguna manera lo que buscamos es que la ineficiencia del Estado, esa guerra que se ha presentado durante tanto tiempo, ¿no?, indicando de que hay dinero y a dónde se va. Lastimosamente el dinero se reparte entre los gobiernos regionales, los gobiernos locales, el mismo ejecutivo, y lastimosamente quienes están en el pie del cañón, como se diría, no reciben ni un sol, cuando son los más afectados, cuando son los que salen a proteger de alguna manera siempre a nuestro país, las tierras, el medio ambiente, ¿no? Así que yo considero que propuestas como esas lo que van a permitir, presidenta, de alguna manera es reducir conflictos sociales, hacer directamente esta redistribución correcta que se espera hace mucho tiempo. Por eso solicito, presidenta, ¿no?, que se pueda solicitar sobre el proyecto a las instituciones los aportes que tengan a bien, que puedan presentar sus informes. Yo quería preguntarle al colega Freddy
si es que su propuesta solo iría a las comunidades campesinas o a todas las zonas de influencia. Esa es la única pregunta. Y también, Presidenta, solicitarle que en la misma medida del colega Freddy se ha presentado el proyecto de ley 605 el año pasado, en el mes de octubre, 605, sobre el canon por el pueblo, que tiene un tenor similar, y sería bueno, Presidenta, analizar las diferentes propuestas para llegar a un punto correcto, ya que varios partidos han presentado iniciativas como esta, en donde por fin el dinero del Perú va a ir a ellos y en beneficio de ellos. Y solo le dejo esa pregunta a nuestro colega. Muchísimas gracias y felicitarlo nuevamente. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Díaz Monago. Muchas gracias, Presidenta. A través de usted agradecer a la congresista Brabrán. En efecto, sí va de manera directa también a las localidades o a los distritos donde está la unidad operativa, pero no solamente a ellos, sino abarca comunidades campesinas, comunidades nativas, pero a todos en realidad, congresista Brabrán. Tiene el uso de la palabra el congresista Pasión Dávila. Muchas gracias, Presidenta, colegas, congresistas, buenos días. Un saludo especial al colega Freddy, congresista por la región Pasco. Creo es un proyecto muy acertado. Conocemos nosotros de cerca la necesidad que tienen los dirigentes de nuestras comunidades campesinas, que a veces por falta de recursos no pueden hacer las gestiones. Y aparte de eso también muchos recursos le faltan. Creo que sería importante esto no solo en la zona de influencia, sino a todo el Perú, porque la necesidad de gestión tienen todos los peruanos. Y a veces los alcaldes o otras instituciones que tienen recursos ni siquiera prestan facilidades, ¿no? Entonces, creo es oportuno darle este nivel de espacio. Esperamos que se ve sacar los presupuestos, ¿no? O programar, y para eso necesariamente tenemos que tener una ley que instrumentaliza y sobre esa base podamos implementar. Creo es oportuno, siga adelante, colega Frey, seguir trabajando, ¿no? Creo para eso el pueblo nos ha elegido. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Carlos Anderson. Muy buenos días a todos, feliz año, pero realmente que este 2022 sea infinitamente mejor que el anterior. Yo quiero hacer algunas reflexiones que me parecen importantes antes de votar a favor o en contra de la propuesta aquí del congresista Díaz Monago. En primer lugar, creo que va a ser muy importante tener opiniones, evidentemente, desde Constitución, desde presupuesto, ¿no? Porque la propuesta, evidentemente, impacta sobre la forma como está organizado en estos momentos el Estado peruano y sobre la forma como se ejecuta el presupuesto general de la República. Por otro lado, así que eso va a ser muy importante, porque no se trata sencillamente de decir, como no llega, entonces vamos a dar directamente el dinero. Eso suena, por supuesto, muy popular, por no decir populista, pero también ha demostrado ser muy ineficiente. Creo que es importante que no repitamos el grave error que ha significado, por ejemplo, todo un proceso de descentralización que descentralizó recursos, ¿no? A regiones donde sencillamente no había la capacidad organizativa, administrativa, ni tampoco de recursos humanos para administrar los recursos. No se trata de que los recursos simplemente lleguen, se trata también de tener las capacidades para poder administrar los recursos que finalmente no son solamente de una comunidad, son recursos de todos, porque no nos olvidemos que vivimos en un país unitario. No estamos hablando de un país organizado de manera federal. Creo que ahí hay un error importante que hay que aclarar, ¿no? Entonces, si bien es cierto que creo que es una queja nacional el hecho de que de cada 100 soles presupuestados pues llega casi nada al final, la forma, digamos, de solucionar es con muchísima mejor gestión, con planes claramente bien establecidos, con unidades ejecutorias, específicamente también llegando hasta el más pequeño de
los distritos o organizaciones comunales, comunitarias, etcétera, del país. Pero no podemos sencillamente determinar 10% para acá, 15% para allá, etcétera, ¿no? Sin haber primero preparado, primero asegurarnos de que efectivamente no estamos afectando la forma como, según la Constitución, está organizado el Estado peruano. Segundo, la forma como de manera efectiva se puede ejecutar el presupuesto. Y tercero, que creo yo que no podemos hacer este tipo de medidas sin habernos asegurado de que hayan realmente los recursos humanos y los sistemas de información y los sistemas de control para que finalmente, en lugar de hacer un bien, lo que tengamos es básicamente una puerta abierta también al mal uso de los recursos del Estado. Gracias. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra la congresista Acuña Peralta. Gracias, presidenta. Buenos días a todos los colegas. Quisiera hacerle una pregunta a mi colega Freddy. ¿Cómo el Estado trasladaría los recursos a las comunidades? ¿Y quién administraría estos dineros? ¿A quién le tendrían que dar cuenta? Puesto que el Estado traslada recursos a las instituciones del Estado. Las comunidades no son instituciones del Estado. Y ahí tendríamos que ver cómo se controlarían estos dineros, a dónde se irían. Esa es mi pregunta. Gracias, presidenta. Tiene el uso de la palabra el congresista Díaz Monago. Gracias, presidenta. En principio, lo que necesitamos como país, tener confianza. Y confianza en este caso, en confianza en las comunidades. Y creemos a veces que la comunidad, tanto campesina y nativa, no tiene las capacidades. Yo le digo que sí tiene la capacidad. Y les muestro con unos ejemplos así rápidos nada más. Hace un mes, una comunidad que está en la provincia, en la región de Pasco, en la provincia de Daniel Alcides Carrión, en el distrito de Paucar, la comunidad de Yacán. Los comuneros organizados, los hijos de residentes de Lima, Huancayo, Huánuco, han aportado para hacer un sistema de riego y un reservorio por más de 5, 6 o 10 millones de soles. Y lo han terminado en 4 o 5 años. Y lo han inaugurado y estuvo presente el ministro de Agricultura. Donde no intervino ningún presupuesto del gobierno local, del gobierno regional, menos del gobierno central. ¿Quiénes lo hicieron? Lo hicieron las comunidades. Y está demostrado que sí, las comunidades pueden organizarse y pueden trabajar bien. Y hoy lo que necesitamos es darle confianza a ellos. Lo otro, a la pregunta de la congresista Acuña, el nombre lo dice, si bien es crear un fondo de fortalecimiento, pero ¿quién crea el fondo? Si el recurso, como dice ella, se transfiere al gobierno regional, a los distritos y a las provincias, que son unidades ejecutoras, el centro poblado, la comunidad, no son unidades ejecutoras y como tal no podemos trasladarlo o transferirle el presupuesto. Entonces, el distrito, la provincia o la región tiene que crear un fondo de fortalecimiento que es el 10% del canon que les llega a cada uno de ellos, y de ese 10% tiene que conformarse la comunidad, en este caso, un núcleo ejecutor. ¿Qué es un núcleo ejecutor? Es un grupo de personas organizados para un determinado fin. ¿Quién la conforma? La comunidad, la junta directiva, en coordinación con todos los miembros e integrantes de la comunidad. Ellos, de manera articulada y por votación, conforman su núcleo ejecutor. Y ese núcleo ejecutor es ese grupo de personas quienes hacen la gestión, aperturan una cuenta que tendría que hacerlo, en este caso, el gobierno regional, el gobierno local, distrito, provincia, aperturar una cuenta en el Banco de la Nación, donde se tiene que transferir ese monto, pero de acuerdo a los proyectos que va priorizando la comunidad, de acuerdo a los proyectos que se ponen de acuerdo en la comunidad. Y esa es la forma en que se transfiere y sobre todo lo administra ese núcleo ejecutor, obviamente con supervisión del gobierno local, distrito, provincia y si es el gobierno regional.
Al final, ese núcleo ejecutor termina cuando se culmina el proyecto y se hace el cierre del proyecto y la rendición. Yo creo que es una mejor forma, no estamos transfiriendo la plata de manera directa, sino que estamos garantizando a través de una cuenta, estamos garantizando a través de un grupo de personas que van a estar reconocidas, pero que finalmente tienen que tener responsabilidad civil, penal y administrativa. Yo creo que actualmente muchos núcleos ejecutores están trabajando con muchos programas de gobierno y tienen muy buenos resultados. Si no hubiera otra pregunta por parte de los señores congresistas, agradecemos la presencia del congresista Freddy Ronald Díaz Monago. No. Perdón, tengo una presidenta. Sí, ¿lo escucho? Sí, quería preguntarle entonces al congresista Díaz Monago si se ha hecho, o si se van a pedir las opiniones de la Comisión de Presupuesto, de la Comisión de Constitución, porque lo que nosotros tenemos que, yo entiendo el tema de la confianza, por supuesto, que bueno que tengamos confianza todos en cada uno de nosotros. Somos el país que menos confianza tiene, a propósito, según he visto hace poco unas estadísticas, confiamos muy poco en cada uno, pero confiamos muy poco porque los casos de corrupción son abiertos, ¿no? Justo yo internamente voy a averiguar, por ejemplo, cómo es que el Ministerio de Educación está asignando directamente, trasladando recursos a cuentas de los directores de colegio, por ejemplo, ¿no? Entonces, no podemos terminar en ese tipo de situaciones. Por eso me parece importante que se hagan las consultas necesarias con la Comisión de Presupuesto, con la Comisión de Constitución, y que también se especifique un poco mejor el circuito, porque esto de dejarlo tan abierto, decir, bueno, van a estar la comunidad, se van a organizar, ellos mismos van a decidir en qué proyecto, van a decidir, ellos van a ejecutarlos y ellos van a dar cuenta. O sea, básicamente no hay realmente allí mayores balance ni chequeo de seguridad de que el dinero se esté gastando de manera efectiva, porque son dineros finalmente del Estado, ¿no? De todos. Eso es una cosa muy importante, no es un dinero de una comunidad específica. El ejemplo que ha dado el congresista me parece fantástico. Qué bueno que de manera privada las propias comunidades también hagan cosas en beneficio de sus comunidades, fantástico. Pero cuando hablamos de dinero del Estado, tenemos que ser sumamente cuidadosos, porque es dinero de absolutamente todos, ¿no? Entonces, creo que ahí falta un poco de claridad en cómo sería ese circuito, porque a mí la verdad es que la idea es decir, bueno, aquí tienes tu cuenta, hay 5 millones de soles, ustedes vean en qué proyecto, ustedes vean a quién contratan, cómo lo hacen, y después me dan las cuentas de esos 5 millones. Me parece de verdad un exceso de confianza con los dineros del Estado. Congresista Carlos Anderson, agradecemos su preocupación, pero hoy día solamente es la sustentación del proyecto. Ya se ha solicitado los informes a los entes correspondientes y en una próxima se estará viendo el dictamen. Ahora solamente sustentación, y ya con los informes correspondientes de los ministerios que correspondan, se hará una próxima reunión para sustentarlo. Tiene el uso de la palabra el Señora congresista Presidenta. Montoya. Gracias, señora presidenta. Buenos días, colegas. Solamente para hacer una reflexión y una sugerencia. Yo sí creo en la organización comunal, es ancestral y funciona muy bien. A lo largo de mi carrera he tenido oportunidad de apreciarlo en diferentes partes del país. Y cada vez que se ha acudido a las comunidades, los resultados han sido positivos. Y eso tenemos que reconocerlo, hasta en la lucha contra el terrorismo. Fue gracias a esa organización que los vencimos en el campo. Yo creo que el Estado debe adecuar su organización a la realidad física, geográfica de nuestro país, y no la tiene ajustada a esa realidad. Creo que podría salir después de esto una conversación o una discusión de cómo poder presentar alguna sugerencia para que Economía y Finanzas reevalúe la forma de la distribución presupuestal y cree lo que deba crear para que los poblados puedan llegar a tener también asignaciones presupuestales, que creo que sería un uso más claro y transparente de los recursos finalmente, porque son los que lo necesitan, los que lo usan, los que lo hacen para poder sobrevivir. Tenemos un país muy grande con muchas diferencias territoriales,
y geográficas que no nos permiten, sentados de un escritorio acá en Lima, poder decidir qué es lo que van a hacer bien y qué es lo que van a hacer mal. Pero sí tener una organización adecuada para permitir, facilitar de que todo se haga de acuerdo a ley, que todo se haga bajo control, de que haya forma de verificar que los recursos van donde se han decidido que vayan y ese tipo de cosas. Y felicitar al congresista, a mi colega, por el proyecto que ha presentado. Me parece muy interesante. Gracias. Gracias, congresista. ¿Algún congresista que quiera hacer uso de la palabra? Presidenta, María Señora- Acuña. Presidenta. La congresista María Acuña tiene el uso de la palabra. Gracias, Presidenta. Me parece importante este proyecto, por eso hay que cuidar de que este proyecto se rija dentro de la ley para que el dinero del Estado se cuide y que este proyecto llegue a las comunidades y que se haga el buen uso de este dinero. Yo felicito este proyecto, solamente que hay que cuidar que todo se haga dentro de acuerdo a ley, porque la corrupción siempre está y nosotros tenemos la gran responsabilidad de sacar proyectos, cerrando todos esos circuitos y encaminando los proyectos dentro de la ley. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista. Señora Presidenta, Por favor, ¿se puede identificar? Que no lo puedo... Morante. Ya. Tiene el uso de la palabra el congresista Morante Figario. Bien, señora Presidenta, es interesante la propuesta. Sin embargo, creo que definitivamente habría que ajustarla un poco más en el sentido de los factores de control del manejo del dinero. Es cierto lo que dice el congresista Anderson, es dinero público, es dinero de todos, ¿no? Entonces, esto tiene que tener un nivel de control por parte de la Contraloría y demás. En mi región ya han habido muy serios problemas y hay acusaciones contra autoridades regionales y autoridades locales y miembros de núcleos ejecutores por el mal uso de los recursos que se dieron para justamente hacer proyectos con núcleos ejecutores en comunidades. Entonces, creo que el factor de control tiene que ser un aspecto muy importante en este proyecto. Por otra parte, bueno, sí, efectivamente, el dinero es público y se le estaría entregando a los núcleos ejecutores. El congresista Anderson se sorprendía porque a los directores de los colegios se les vienen entregando fondos para el financiamiento de mantenimiento o mejoras en sus colegios, pero eso se viene dando hace muchísimos años. Eso se viene dando desde la época del gobierno de Ollanta Humala, si mal no recuerdo, que directamente a los profesores de los colegios se les gira un dinero para hacer refacciones en sus colegios, ¿no? Entonces, habría que ver, por ejemplo, qué pasó con ese dinero durante estos 2 años que no hemos tenido presencia en los colegios de los niños. ¿Qué pasó con ese dinero? Si realmente se utilizó para la refacción o qué pasó. Gracias. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Díaz Monago. Solamente algunas precisiones. El recurso del presupuesto que estamos hablando no es que desde el gobierno, solamente para precisión, no es porque alguien ha intervenido, no se le va a dar un adicional al gobierno regional y local, sino del presupuesto que ellos manejan. Y hay que tener en cuenta lo siguiente, y se preguntarán muchos que vienen de regiones y seguramente de Lima, ¿cuánto es que han llegado de ejecución nuestros gobiernos locales, distritos, provincias? ¿Cuál ha sido el nivel de ejecución de los gobiernos regionales? Muchos no han sido tan satisfactorios, pero ahí está el presupuesto, está la plata, ¿correcto? Ahora, el riesgo y el temor que todos tenemos es el tema de la corrupción, que está en todos los niveles. Eso no está solamente en la comunidad, eso está en todos los niveles. Y hay un aporte que decía el congresista, necesitamos un mecanismo de control, correctamente, necesitamos un mecanismo de control. Que tenga que intervenir la Contraloría, de acuerdo, y eso tiene que pasar en todos los niveles. Ahora,
cuando queremos hacer proyectos, y a veces lo que actualmente se hace es, ¿por qué no llega a las comunidades algunos proyectos? Porque para hacer un perfil, un expediente, a veces se demora 4, 5, 6 meses, y más aún todavía eso es en la parte técnica. Y en la parte complementaria de estudios complementarios, hay estudios complementarios que te demoran hasta más de un año. Y entonces haces tu proyecto, te pasa un año, el siguiente año buscas el presupuesto y el proyecto finalmente ni siquiera llega a la comunidad. ¿Por qué se plantea el núcleo ejecutor? Porque son proyectos mucho más pequeños. Ahora, no es que le vamos a dar la plata al núcleo ejecutor, sino que el núcleo ejecutor y la comunidad tiene que priorizar y hacer su proyecto y presentarlo al gobierno local, al gobierno regional, para que se financie con ese fondo de fortalecimiento. No le vamos a dar la plata y gasta lo que quieras. No, tienen que hacer un proyecto y de esa forma vamos a garantizar que estos recursos se puedan ejecutar de la manera más rápida, pero también eficiente, que también la población pueda ser parte de la ejecución de su presupuesto y sienta de que sí están siendo incluidos en la ejecución o sobre todo en la administración. Y finalmente, los mecanismos de control son cruciales y la Contraloría tiene que intervenir. Y si algún núcleo ejecutor incurre en algunas irregularidades, tiene responsabilidad civil y penal, y así como cualquier nivel de gobierno. Entonces, hay temas que seguramente regular en esos aspectos de acuerdo plenamente con cada uno de ustedes. Gracias, congresista. No habiendo la participación de otro congresista, se le agradece la presentación del congresista Freddy Ronald Díaz Monao, invitándole en el momento que usted crea conveniente abandonar la sala. Como segundo punto tenemos la sustentación del proyecto de ley 0333-2021-CR que propone modificar el artículo 1, literal B del artículo 5, literal B del artículo 13, numeral 14.2 y 14.3 del artículo 14 y numeral 15.2 del artículo 15 de la ley 3498, ley que promueve la donación de alimentos y facilita el transporte de donaciones en situaciones de desastres naturales. Se encuentra en la sala virtual el congresista Pedro Edwin Martínez Talavera, autor de la presente propuesta, a quien le damos la bienvenida y le dejamos en el uso de la palabra. Bienvenido, congresista. Señora Presidenta, muy buenos días. Muchísimas gracias a todos los miembros de la Comisión de Economía. El motivo de este proyecto de ley es simplemente que los beneficios tributarios en su declaración anual del impuesto a la renta alcance también en la emergencia sanitaria. Ahora que estamos en una situación en la cual el país se ve debilitado por la corrupción, hay muchas empresas que podrían donar alimentos, medicina a la gente más necesitada y golpeada por el tema de la pandemia y en algunos sectores por los desastres naturales. Entonces, de su impuesto general a la renta que ellos deben pagar, de ahí se les descuenta, tienen ese gran beneficio tributario, ¿no? Presenté unas diapositivas, por favor, me gustaría que las pongan. Ahí está lo literal de la ley, ya usted lo ha leído, Presidenta. Vuelvo a repetir, la única finalidad es que los beneficios tributarios en su declaración anual del impuesto a la renta alcancen también, no solamente a desastres naturales, sino también en emergencia sanitaria. La otra, por favor. ¿Por qué es necesario? Porque esto busca ampliar el apoyo de donaciones de alimentos y transporte de donaciones por el estado de emergencia sanitaria, porque se continúa atravesando, aún estamos en una crisis sanitaria y alimentaria sin precedentes en nuestro país a consecuencia de la pandemia por la COVID-19. Hay muchas empresas agroexportadoras, incluso textiles ahora en tiempos de friaje, que tienen la voluntad de hacer este tipo de donaciones, pero si lo hacen al gobierno local muchas veces, bueno, ¿y qué me toca para mí? La corrupción está tan fuerte
que debiera entregarse bajo la supervisión definitivamente del MIDIS, de la SUNAT y también del Ministerio de Relaciones Exteriores, de tal forma que haya un inventario claro de cuáles son las bondades de este tipo de donaciones para que se les deduzca de su impuesto general a las rentas. La otra, por favor. La problemática social. Creo que todos y cada uno de nosotros estamos viendo claro el panorama, ¿no? En el portal del Grupo de Análisis para el Desarrollo señala que la crisis sanitaria debido al coronavirus que atraviesa el Perú se está convirtiendo también en una crisis alimentaria, y eso no lo podemos negar. El agro en el Perú está totalmente mal, repercute mucho en su producción a consecuencia de que este coronavirus no solamente ha traído malestar económico en las zonas de la periferia, también en la zona rural y sobre todo en la agricultura, donde los fertilizantes están excesivamente caros, y eso tiene como consecuencias esta crisis alimentaria. En el Perú rural se estaría llegando a más de 3 millones de personas con inseguridad alimentaria en ciudades a nivel nacional. La acertada decisión inicial del gobierno de paralizar la economía en sectores no vitales para reducir lo más posible la tasa de contagio fue matizada luego por graves errores, cuyas consecuencias fueron la inadecuada protección de millones de familias que se quedaron sin ingresos y el descuido de la seguridad sanitaria de los mercados de alimentos a nivel nacional. La otra, por favor. ¿Qué es lo que proponemos? Se propone ampliar el apoyo de donaciones y transporte cuando se declare el estado de emergencia sanitaria, como se viene atravesando la crisis alimentaria a consecuencia de la pandemia del COVID-19. Todo esto enmarcado dentro de la Ley 3498 con la inclusión del texto emergencia sanitaria. Antes era en estado de emergencia. Solamente la cuestión es agregarle la frase emergencia sanitaria. Se podría aliviar la dotación de insumos para mejorar y dar continuidad, por ejemplo, a las ollas comunes, a los comedores populares y otros similares de la población más vulnerable. La otra. Marco normativo. El decreto legislativo 1156 dicta medidas destinadas a garantizar el servicio público de salud en los casos en que exista un riesgo elevado o daño a la salud y la vida, con la finalidad de identificar y reducir el potencial impacto negativo en la población ante la existencia de situaciones que representen un riesgo elevado o un daño a la salud y a la vida. La ley 3498 promueve la donación, que es el tema que estamos tratando, de alimentos, y facilita el transporte de donaciones en situaciones de desastres naturales, que otorga beneficios tributarios por la donación de alimentos y servicios, y encontrándonos en época de pandemia del COVID-19, considerada como emergencia sanitaria o de salud, no está considerando en la presente ley pandemia, que constituye la ocurrencia de una enfermedad de tipo epidémico que se extiende y expande hacia muchos países, incluso a través de los continentes, y que por consecuencia afecta casi a toda o buena parte de la población de los que habitan. Esta condición es formalmente declarada por la Organización Mundial de la Salud. La epidemia constituye una ocurrencia de una enfermedad de transmitir en un número de casos por encima de lo esperado en un lugar o periodo de tiempo determinado, que tiene el potencial de rápida diseminación en la población. Todo este problema de la pandemia, que es un tema netamente sanitario, repercute definitivamente en el tema económico. Es por eso que se han generado tantas ollas comunes, es por eso que los comedores populares están recurriendo a las autoridades locales para que les aumenten el presupuesto, porque la pobreza ha golpeado tan fuerte que es muy necesario ampliar esta posibilidad de las donaciones en tiempo de pandemia. El último, por favor. El último cuadrito. Ya está. ¿A qué conclusiones se llega y qué es lo recomendable ahora, ¿no? Por lo que hemos expuesto, considero que este proyecto de ley debe tener un dictamen favorable. Eso ya depende de ustedes y de la buena voluntad que tengan
La pandemia del COVID-19 no es una situación que tenga un término marcado, todo lo contrario, no se puede determinar cuándo culmine y todo esfuerzo de parte del gobierno por minimizar los estragos que ésta tenga en la población peruana debería ser analizado y tomado en cuenta. Por lo tanto, esta propuesta daría premura en todo lo relacionado a donación de alimentos, sobre todo a la población más vulnerable. Aprobada esta ley, les aseguro que muchas empresas van a querer donar, van a querer apoyar antes de entregar impuestos al Estado, que lamentablemente muchas veces son conducidos no por un camino correcto, honesto, probo, en beneficio de la población. Con este tipo de donaciones llegaría directamente el empresario hacia la parte más vulnerable y más afectada. Eso es lo que quiero que lo consideremos, porque creo que es una forma muy viable, muy saludable para llegar, vuelvo a repetir, a la gente más necesitada, a la gente más golpeada por esta pandemia. Eso es todo, amigos. Muchísimas gracias. Espero contar con su aprobación y que pronto este proyectito sea debatido en el Pleno del Congreso. Muchísimas gracias, Presidenta. Muchísimas gracias a toda la comisión. Gracias, congresista Martínez. Si tiene el uso de la palabra algún congresista que lo quiera solicitar en este momento para alguna aclaración, alguna consulta, lo puede hacer. Tiene el uso de la palabra el congresista Carlos Anderson. ¿Qué tal, congresista Martínez? Me parece muy interesante el proyecto que presentan. Quisiera hacer un par de acotaciones. Una que quizás sería mejor llamarla, o mejor dicho, dirigirla, no solamente a la actual pandemia del COVID-19, sino en general a futuras pandemias. Porque la verdad es que, como usted bien dice, esta pandemia no sabemos cuándo va a terminar, y está claro también que el futuro nos acecha, digamos, con pandemias de esta naturaleza, así que quizás extenderlo en ese sentido sería importante. En segundo lugar, quería preguntarle de manera específica cómo es que su propuesta mejora, digamos, el ordenamiento legal actual, que también permite a las empresas hacer donaciones, pero ¿cuál es el elemento diferencial, digamos, de su propuesta? Porque sería importante en este tipo de cosas evitar incentivos perversos, ¿no? Es decir, que las empresas terminen por entender o pensar que es un mecanismo que les conviene, les favorece, más allá del sentido, digamos, de solidaridad que deberían también expresar. Te voy a agradecer una respuesta. Congresista Anderson, muchísimas gracias. El tema no es solamente por la pandemia del COVID. El texto dice emergencias sanitarias. O sea, de aquí hacia un futuro muy, muy extenso, no solamente por el tema de la pandemia del COVID-19, sino por cualquier tipo de emergencia sanitaria. En la selva, por ejemplo, el tema de los zancudos, en diferentes sectores donde se contraen enfermedades de este tipo. Esto va en un contexto más amplio, no solamente por el tema de la pandemia, porque no dice exclusivamente COVID-19, ¿no? Dice por fenómenos naturales y emergencias sanitarias. Entonces, eso queda claro. Ahora, no es que este proyecto vaya a beneficiar a las empresas donantes. A quien va a beneficiar es única y exclusivamente al pueblo, a las zonas más afectadas, a las personas más vulnerables. Claro, nosotros lo vemos desde el contexto, podría beneficiar a la empresa, pero no va a beneficiar al más vulnerable. ¿Por qué? Porque esta donación, entendamos algo. Por ejemplo, ¿por qué se hace obras por impuestos? Porque muchas veces el impuesto que pagan las empresas al Estado, vuelvo a repetir, a veces no es canalizado de una forma adecuada. En cambio, la obra por impuesto va directamente a beneficiar un proyecto de la sociedad. El tema de las donaciones, en este caso, ya no solamente va a beneficiar con el tema del impuesto general o del impuesto a la renta a las empresas, sino directamente a las personas más vulnerables. Las canastas que entregaron en época de emergencia han sido totalmente criticadas, porque en un municipio, por ejemplo, el aceite que en ese entonces costaba a 5 soles, lo ponían a 8 soles. Y esa era la inconsciencia muchas veces de las autoridades o los funcionarios que trabajan en diferentes gobiernos locales de robarle al pueblo en tiempos de necesidad. Eso es
totalmente denigrante. Con esta donación directa, primero, va a haber fiscalización por parte de la empresa donante. Segundo, por parte del Ministerio del MIDIS. Tercero, por parte de la SUNAT. Y cuarto, cuando sean donaciones traídas de afuera del extranjero, por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces va a haber un control de qué es lo que se dona y qué es lo que se debe deducir en el impuesto a la renta. Va a beneficiar definitivamente a la población y la empresa va a ser como que motivada solidariamente, definitivo es eso, a dar más donaciones de las que suelen dar, ¿no? Eso es lo que nosotros entendemos en este proyecto y esa es la voluntad o el corazón de este proyecto. Gracias, Gracias. congresista. Tiene el uso de la palabra la congresista Rosángela Barbarán. Gracias, presidenta. En el mismo tenor, o sea, es interesante la norma, pero hace unos años se aprobó en el Congreso de la República el Banco de Alimentos. El Banco de Alimentos, presidenta, funciona de forma directa, es decir, se asigna a diferentes instituciones, ¿no? Por ejemplo, no es que le esté haciendo cherry, un supermercado X. Lo que hace es, se contacta con, sean ollitas o comedores populares, y hacen la coordinación directa para el recojo de alimentos cada cierto tiempo, porque recordemos que los supermercados trabajan justamente con los productos que en un mes, 2 meses, podrían llegar ya a la fecha de vencimiento, y antes de que suceda eso y desperdiciar el alimento, lo llevan a buen recaudo a través de los comedores populares, que son los que entregan directamente. Ahora, entiendo muchas veces que el problema es el traslado, ¿no? El transporte, porque sí es un costo que asumen las mamitas de los comedores populares y las ollitas comunes de dirigirse al supermercado que se le ha asignado para ello. Entonces, lo que yo quisiera saber, presidenta, esta norma en qué varía, ¿no? Si es que van a asumir el costo de transporte, por ejemplo, ¿quién lo asumiría en ese caso? Si es la empresa, si es el Estado, porque aquí se habla de traslado de alimentos. En los 90 se utilizaban a través de Defensa Civil estos almacenes regionales que nos permitía, presidenta, que ante cualquier emergencia, sea de algún fenómeno natural o alguna emergencia que se determine, automáticamente las regiones estén abastecidas, ¿no? Y no suceda lo que ha pasado lastimosamente en la pandemia del COVID, en donde muchas personas lastimosamente no han tenido ni siquiera acceso a alimentos porque se utilizó esta distribución de las canastas, ¿no? Y vimos, presidenta, como muchas quejas y muchos reclamos porque lastimosamente las canastas no llegaban. Entonces sí me gustaría que nuestro colega nos pueda precisar cómo sería esta figura de la nueva, del nuevo proyecto que él presenta, dado que actualmente nosotros tenemos, como le decía ya, lo que es el Banco de Alimentos, y es que sería más amplio, también hay algún beneficio de ambas partes. Por un lado, las empresas que entregan los alimentos, y por otro lado, sin duda, son las mamitas, tanto de las ollitas, de los comedores populares. Pero sí me gustaría, presidenta, que él pueda precisar para que quizás nosotros podamos conocer la figura o un ejemplo, ¿no?, de cómo sería el traslado. Congresista Martínez, tiene el uso de la palabra. Muchísimas gracias, congresista Rosángela. La ley es clara, dice ley que promueve la donación de alimentos y facilita el transporte de donaciones en situaciones de desastres naturales. ¿Qué significa esto? Yo como empresa voy a donar no lo que me sobre, ojo, ni lo que está a punto de vencerse, porque eso ya no sería solidario, sería sacarle provecho a la ley y a la norma. Y ahí también tiene que actuar SUNAT, tiene que actuar el MIDIS, porque no vamos a recibir, o sea, no es justo que al pueblo por necesidad se le entregue, digamos, un tarro de leche que va a vencer mañana, ¿no? Eso sería algo ilógico. Pero todas las empresas tienen transporte. Entonces, este transporte también tiene que ser deducido en el impuesto general de la renta. Aquí nada que vaya a dar la empresa va a ser de gratis. Es de buena voluntad, definitivamente ya no van a ser costos mercantiles, van a ser costos productivos. Y eso es lo que va a repercutir en solucionar el tema de la gente más vulnerable y darle ese plus a la empresa que solidariamente quiera aportar, ¿no? Ahora, ¿por qué
en este tiempo de pandemia no ha habido movilidad, no ha habido donación, porque lamentablemente las autoridades como ratas nos escondimos en nuestra casita y no fuimos a hacer la obra pública, no tuvimos la valentía de ir a entregar el alimento a la gente. Muchos han devuelto dinero cuando ese presupuesto tranquilamente pudieron haberlo utilizado en comprar alimentos y darle a la gente. No hay norma que lo impida. Entonces, cuando no hay norma que te impide hacer algo, puedes utilizar el dinero del Estado para dar ese tipo de subvenciones. Lamentablemente, las autoridades, por el temor a Contraloría o por el temor a cometer el error, cometen el grave error de no ser solidarios y ser humanos con la gente a la cual representan. Gracias. Gracias, congresista. Si no hubiera el uso de la palabra de otro congresista, vamos a dar las gracias al congresista Edwin Martínez por su sustentación y decirle que en el momento que crea conveniente puede abandonar la sala virtual. Presidenta, muchísimas gracias a todos los miembros de la comisión. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga. Buen día. Ya. Las sustentaciones. Adelante, Edwin. 129, Ya. 956. Bueno, finalizada el debate, Como tercer punto. como tercer punto, tenemos el dictamen de inhibición recaída en el proyecto de ley 129-2021-CR, que propone la ley que modifica el artículo 63 de la ley 29944, ley de la reforma magisterial, sobre el cálculo de beneficio social de la compensación por tiempo de servicio en base de la remuneración íntegra mensual por año vigente al momento de su cese. Sustentación del dictamen de inhibición recaído en el proyecto de ley 129, ley que modifica el artículo 63 de la ley 29944, ley de reforma magisterial sobre el cálculo de beneficio social de la compensación por tiempo de servicio en base a la remuneración íntegra mensual por año vigente al momento de su cese. Estimados colegas, el dictamen básicamente propone incrementar el porcentaje que perciben los profesores de la carrera pública magisterial como beneficio social de la compensación por tiempo de servicio del 14% por año al 14% por año de su remuneración íntegra mensual vigente al momento del término de su cese. Los fundamentos del dictamen que trae a la comisión es, habiendo hecho una revisión de la fórmula legal y exposición de motivos del proyecto de ley 129-2021, se determina que no es materia de esta comisión dictaminar respecto a la citada propuesta legislativa por ser materia competente de la Comisión de Educación, Juventud, Deporte y de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República. En ese orden, dado que estos temas no tienen ninguna vinculación con materia relacionada a banca, finanza, inteligencia financiera, se considera que, en concordancia con el reglamento del Congreso de la República, una comisión puede inhibirse de dictaminar una causa y no tener competencia en la materia de la propuesta legislativa. En ese sentido, pido a la representación presente en esta comisión se sirva a votar en respaldo del pedido de inhibición por ser competencia de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte y de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República. Si alguno de los señores congresistas quiere hacer uso de la palabra, lo puede hacer en este momento. Si no hay ningún congresista que quiera participar, se pone al voto el dictamen de inhibición recaída en el proyecto de ley 129-2021, ley que propone modificar el artículo 63 de la ley 29944, ley de reforma magisterial sobre el cálculo de beneficio social, de compensación por tiempo de servicio en base de la remuneración íntegra mensual
por año vigente al momento de su cese. Señora secretaria técnica, si lo hace llamar a votación nominal. Antes la palabra. Congresista Montesa Facho. A favor. Congresista Camiche Morante. A favor. Congresista Anderson Ramírez. A favor. Congresista Sea Choquechambi. Congresista Sea Choquechambi. A favor. Gracias, congresista. Congresista Bermejo Rojas. Congresista Dávila Atanasio. Dávila Atanasio, a favor. Congresista Reyes Cam. A favor. Congresista Barbarán Reyes. Congresista Barbarán, a favor. Congresista Morante Figari. A favor. Congresista Lizarzaburu Lizarzaburu. Lizarzaburu, a favor. Congresista Juárez Gallegos. A favor. Congresista López Ureña. López Ureña, a favor. Congresista Torres Salinas. Torres Salinas, a favor. Congresista Acuña Peralta. A favor. Congresista Luna Galvez. A favor. Congresista Montoya Manrique. A favor. Congresista Herrera Medina. Secretaria, perdone, ¿qué estamos votando? Tengo problemas con el tema de la señal. Por favor, si podría repetir. Es el dictamen de inhibición del proyecto de ley 129, congresista. ¿El sentido de su votación? Congresista Herrera Medina. Congresista Sí, a favor esto, secretaria, gracias. Gracias, congresista. Congresista Bazán Narro. Bazán Narro, a favor. Han votado a favor 18 señores congresistas, 17 señores congresistas, aprobado por unanimidad de los presentes. Bien, pasamos al cuarto punto. Tenemos el dictamen de inhibición recaído en el proyecto de ley 956-2021-CR que propone la ley que dispone el pago de la deuda social magisterial sin la exigencia de sentencia judicial. Estimados colegas, lo que el dictamen básicamente busca es propone disponer el pago de la deuda social magisterial sin la exigencia de sentencia judicial y tiene por objeto establecer que los beneficios de lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley 24029, modificado por el artículo 1 de la Ley 25212, perciban el pago sin la exigencia de sentencias judiciales. Para ello, el Ministerio de Educación, las gerencias regionales de educación, las direcciones regionales de educación, las unidades de gestión educativa local o las que hagan sus veces, deben de realizar la liquidación correspondiente en base a la remuneración total del beneficiario. El fundamento del dictamen, haciendo hecho una revisión de la fórmula legal y exposición de motivos del proyecto de ley 956, se determina que no es materia de esta comisión dictaminar respecto a la citada propuesta legislativa por ser materia competente en la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República y de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte. En ese orden, dado que estos temas no tienen ningún vínculo con materia relacionada, banca, finanza, inteligencia financiera, se considera que en concordancia con el reglamento del Congreso de la República, una comisión puede inhibirse de dictaminar una causa y no tener competencia en la materia de propuesta legislativa.
Por ello, solicito a la representación presente se sirva a votar a favor de la inhibición sobre el proyecto de ley 956 por ser competencia de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República y la Comisión de Educación, Juventud y Deporte. Si algún congresista quiere hacer uso de la palabra, lo puede hacer en este momento. Si no hubiera ninguna participación, se pone al voto del dictamen de inhibición recaída en el proyecto de ley 956-2021 que propone ley que dispone el pago de la deuda social magisterial sin la exigencia de sentencia judicial. Señora secretaria técnica, si va a hacer llamar a votación nominal. Congresista Montesa Facho. A favor. Congresista Camiche Morante. De Economía. Seguro les va a pasar el presupuesto. Guarda esto, congresista. Congresista Camiche Morante. Congresista Anderson Ramírez. A favor. Congresista Sea Choquechambi. Congresista Sea Choquechambi. Congresista Bermejo Rojas. Congresista Dávila Atanasio. Dávila Atanasio, a favor. Congresista Reyes Cam. Reyes Cam, por favor. Congresista Barbarán Reyes. Barbarán Reyes, a favor. Congresista Morante Figari. A favor. A favor, Congresista. señora secretaria técnica. Gracias, congresista. Congresista Lizarzaburu. A favor. Congresista Juárez Gallegos. Juárez Gallegos, a favor. Congresista López Ureña. López Ureña, a favor. Congresista Torres Salinas. Torres Salinas, a favor. Congresista Acuña Peralta. A favor. Congresista Luna Galvez. A favor. Congresista Montoya Manrique. A favor. Congresista Herrera Medina. A favor. Congresista Bazán Narro. Bazán Narro, a favor. ¿Han votado a favor? Congresista Sea Choquechambi, a favor, señora presidenta. Sea Choquechambi, a favor. Consignado, congresista. ¿Han votado a favor? 16 congresistas, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado por unanimidad. Disculpe, Roberto Camiche, a favor. Disculpe, mi señal está fallando. Correcto, congresista. Han votado a favor 17 señores congresistas. Ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado por unanimidad. Finalmente, se solicita la dispensa. Vamos a dar la bienvenida al congresista Alex Paredes, que se encuentra en la sala, y le vamos a dar el uso de la palabra. Sí, buenos días, presidenta Silvia Montesa Facho, presidenta de la comisión, y en su persona el saludo correspondiente a los miembros de la Comisión de Economía para saludar estas dos votaciones que han posibilitado el procedimiento para que camine estos dos proyectos de ley que tienen que ver con dos derechos magisteriales, sobre todo el tema de la ley que disponga el pago de la deuda social magisterial sin la exigencia de la sentencia judicial. Muchos de ustedes en campaña electoral han recibido el reclamo de maestros y maestras por todo el Perú, porque habiendo ya sentencias que le dieron la razón al magisterio, todavía se sigue exigiendo, no entendiendo que eso significa costo económico. Y lo otro es el acto de gratitud
al momento de la jubilación, una compensación de tiempo de servicios realmente indignante para el magisterio, pero a través de este proyecto de ley 129 y otros buscamos hacer justicia. En ese sentido, mi agradecimiento y mi gratitud a la Comisión de Economía en su persona, señora presidenta. Gracias. Gracias, congresista. Finalmente, se solicita la dispensa del trámite de aprobación del acta para ejecutar los acuerdos adoptados con quórum reglamentario en la presente sesión. Señora secretaria técnica, sírvase pasar a llamar a votación nominal. Congresista Montesa Facho. A favor. Congresista Camiche Morante. A favor. Congresista Anderson Ramírez. A favor. Congresista Sea Choquechambi. A favor. Congresista Bermejo Rojas. Congresista Dávila Atanasio. Dávila Atanasio, a favor. Congresista Reyes Cam. Reyes Cam. Congresista Barbarán Reyes. Barbarán a favor. Congresista Morante Figari. A favor. Congresista Lizarzaburu Lizarzaburu. Lizarzaburu, a favor. Congresista Juárez Gallegos. A favor. Congresista López Ureña. López Ureña, a favor, señorita secretaria. Gracias, congresista. Congresista Torres Salinas. Torres Salinas, a favor. Congresista Acuña Peralta. A favor. Congresista Luna Galvez. A favor. Congresista Montoya Manrique. A favor. Congresista Herrera Medina. A favor. Congresista Bazán Narro. A favor. Han votado a favor 17 señores congresistas, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado por unanimidad. No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 10:38, se levanta la sesión agradeciendo la participación de todos los integrantes de esta comisión. Buenos días. Buenos días, señora presidenta. Buenos días, saludos compañeros. Buenos días, Buenos días. buenos días. Hasta luego. Eso es todo.